Hace casi 2000 años, floreció aquí una gran ciudad, el lugar de los dioses. De aquella ciudad llena de colores, esto permanece. Fue una metrópolis enorme, bien planeada, trazada y organizada, con agua potable, drenaje, calzadas y servicios urbanos. Llegó a tener 20 kilómetros cuadrados de extensión y fue habitada por cerca de 100.000 personas. Fue un centro urbano de importancia fundamental para el trabajo, el intercambio comercial y la actividad religiosa. Fue la ciudad sagrada que influyó en todo el desarrollo de los pueblos y culturas de Mesoamérica. Era una ciudad abierta, cosmopolita. Se conformó con la llegada de grupos y pueblos procedentes de distintas regiones y concentraba diversos oficios. Sabemos que procedían de diversas regiones gracias a las técnicas aplicadas de la arqueología. En los túneles detrás de la pirámide del Sol, excavamos dos en particular que en total nos dieron una muestra de 30 entierros, una cosa así. Y hemos visto ahí que, por ejemplo, en uno de los túneles había muchos bebés recién nacidos que fueron depositados en una especie de sacrificio a Tlaloc, porque se pensaba en tiempos del antiguo México que las cuevas eran lugares de propiciación de la lluvia. Encontramos muchos bebés recién nacidos y en los niños tan pequeños es difícil incluso distinguir el sexo, si son varones o niñas, lo cual pudimos hacer con la genética. El ADN nos dijo que todos eran niños, eran varones, todos. Esto es obviamente algo no casual, sino que fue buscado porque se enterraron precisamente como sacrificio a Tlaloc. Hemos visto también que algunos de los adultos enterrados sentados con máscaras probablemente de amaranto en estos túneles, pudieran una de ellas ser la madre de algunos de esos bebés. Es decir, empezamos ya a establecer el parentesco entre hermanos, entre ellos, y también de madres a hijos. Ahí. Hay algunos individuos muy viejos, de más de 50 años, que pudieran ser abuelos también. Estos en particular, los abuelos, son migrantes al Valle de Teotihuacán. Con isótopos de estroncio hemos averiguado que estos no son locales, no tienen dietas locales, sino que son migrantes al Valle de Teotihuacán con una cultura que se llama Mazapa, que es el inicio de los toltecas, digamos, ¿no? Y que vienen de fuera, probablemente del Bajío o de Zacatecas del noroeste de México. Entonces, por primera vez en la arqueología hemos podido hablar de parentesco, que era una especie de tabú. El arqueólogo no accedía a hablar de parentesco porque no tenía herramientas, no tenía indicadores arqueológicos. Pero el estudio de la genética ahora nos permite hablar de parentesco, pero también de migración. La arqueología también recurre a otras disciplinas para establecer el origen de los habitantes de Teotihuacán. Los estudios genéticos proveen de valiosa información acerca del parentesco que existe entre las personas. De hecho, nos permiten establecer qué tanto nos parecemos, qué tan cercanos o distantes somos todos los seres vivos unos de otros. Cada ser tiene su propia y única identidad genética. Si comparamos todo el genoma de una persona, es decir, el conjunto completo de sus genes con el de otra, solo si se trata de gemelos idénticos, encontraremos los genomas completamente iguales. Una familia presenta muchas semejanzas y algunas diferencias. Un grupo geográfico o histórico, es decir, un pueblo o una nación, presenta también muchas semejanzas genéticas entre sus componentes. Y al mismo tiempo, el promedio de características genéticas de un pueblo será diferente del de otro. De los restos humanos encontrados en las varias excavaciones arqueológicas en Teotihuacán, pueden obtenerse restos de ADN que revelan precisamente la existencia de grupos genéticamente diferentes conviviendo en la misma ciudad. El parentesco es algo a lo cual vamos a llegar una vez que terminemos de excavar el conjunto y analicemos todos los restos óseos, pero de quienes sí hemos averiguado que son parientes entre sí, es de los pobladores que llegaron a raíz de la caída de Teotihuacán y ocuparon los túneles detrás de la pirámide del Sol. Esa gente viene de fuera del valle, probablemente del Bajío, de Zacatecas, se llaman Coyotlatelco y son grupos que vinieron a raíz de la caída de Teotihuacán.
Esta herramienta de la ciencia y las técnicas genéticas se han desarrollado tanto en los últimos 30 años que pueden aplicarse exitosamente no solo para estudios arqueológicos, sino en muchos otros campos. En criminalística, se usa cada vez más para identificar sin errores a victimarios y víctimas de delitos. Cuando hay conflictos derivados de parentescos familiares, cuando hay necesidad de establecer identidades que no dejen lugar a dudas. La autorradiografía del genoma de una persona es la forma más exacta de tarjeta de identidad que conocemos. Cada quien tiene su único y exclusivo código de barras genético. Ya podemos no solo saber que la gran ciudad de Teotihuacán estaba constituida como la actual Ciudad de México por un mosaico de pueblos diversos. También nos ha dado las claves para descifrar otros muchos misterios. Misterios que tienen que ver con las otras formas de vida. Todo cuanto somos, biológicamente hablando, está codificado ordenadamente en nuestros genes. Los genes están construidos por compuestos químicos denominados ácidos nucleicos, específicamente el ácido desoxirribonucleico o ADN. Estos compuestos químicos se denominan también macromoléculas, porque están construidos con miles de subunidades más pequeñas que se repiten interminablemente, formando una cadena. La cadena tiene solo 4 tipos de eslabones que siguen una secuencia aparentemente desordenada. Los 4 tipos de eslabones siguen un orden que a primera vista no parece tener sentido, pero que determina todas y cada una de las características que conformarán a un ser en particular. Estos 4 tipos de eslabones también se conocen como bases y responden a los nombres de adenina, timina, guanina y citosina. Este alfabeto de 4 letras permite codificar 20 aminoácidos en las proteínas, que son las moléculas que realizan las funciones dentro de la célula y cuya información está guardada en el material genético. Son combinaciones de 3 letras genéticas lo que codifica para cada uno de estos aminoácidos. Tenemos 20 diferentes aminoácidos codificados por estas 4 letras y las combinaciones de todos los aminoácidos lo que generan las proteínas, que a su vez también son muchísimas. En el proceso que denominamos transcripción y traducción, cada segmento de 3 eslabones corresponde a otra forma de lenguaje químico, un aminoácido. Tomando segmentos de 3 en 3 bases o eslabones, se van conformando secuencias de aminoácidos. Muchos encadenados a su vez forman otro tipo de macromoléculas, conocidas como proteínas. La variedad de proteínas es inmensa. Los millones de bases que constituyen un ADN se decodifican a cientos de miles de aminoácidos que forman finalmente miles de proteínas de todo tipo. Hay proteínas que participan en la estructura esquelética que da forma y sostén a un ser vivo, ya sea microscópico o macroscópico. Hay otras proteínas que intervienen en cada uno de los ciclos metabólicos que la vida ha creado y que los seres vivos presentan en común. Las proteínas llamadas enzimas controlan la velocidad de todas las reacciones que ocurren dentro de un organismo. Es en estos eslabones donde se encuentra la información de quiénes somos, la información genética. Un gen es una parte de esta estructura, la molécula de ADN que codifica, es decir, que tiene la información completa de una característica específica. Se calcula, por ejemplo, que el material genético del ser humano consta de entre 80 y 100.000 genes. Los tramos de la cadena que codifican un gen son de distintos tamaños e incluso pueden traslaparse en la cadena de ADN. En el núcleo de las células, este material genético está organizado en estructuras llamadas cromosomas, cuyo número será constante para cada especie. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Aunque todos los seres vivos nos parecemos por la forma general en que se comportan los genes y las reglas que siguen,
para almacenarse y expresarse, la diferencia de especie a especie radica en el número de genes y la información que guardan estos. Lo que entendemos como vida en este planeta es el resultado de una evolución molecular, de moléculas que tienen ciertas propiedades informacionales, que en el caso actual es el ácido desoxirribonucleico, el famoso DNA, con estas dos hélices complementarias, en la cual se codifica la información genética, es decir, segmentos de esta molécula, son genes, y cada gene, como decíamos, es responsable de una proteína. Sin embargo, en el origen de la vida en este planeta, no probablemente fue así como se generó, ¿no? Hay teorías muy contundentes de que la vida empieza con el RNA, no con el DNA. El RNA es una molécula parecida al DNA, nada más que es una sola hélice, y en lugar de tener timina como una de las 4 bases, tiene uracilo. Y no forma dobles hélices como el DNA, pero sí forma moléculas complejas, altamente estructuradas a través del apareamiento de bases complementarias en una sola hebra del RNA. Si consideramos que los seres vivos somos un universo de archivos de información biológica, seremos semejantes, porque todos guardamos información en un mismo tipo de gavetas y en un mismo tipo de hojas. Seremos diferentes en la cantidad de hojas que forman nuestro archivo particular y en lo que está codificado en cada hoja del archivo. Incluso dentro de la misma especie, los archivos no son completamente idénticos. Entre los seres humanos se presenta un mosaico amplio de colores, tamaños, capacidades físicas, talentos, enfermedades. No obstante, todos somos seres humanos. Aunque los chimpancés tengan un archivo de información muy parecido al nuestro, sin duda son otra especie, y también hay individualidades entre ellos. Y si comparamos nuestros archivos con los de una bacteria, las diferencias serán muy notables. Una vez abiertos los archivos, queda una tarea no menos monumental. Saber qué está escrito en cada una de estas hojas. Saber para qué codifica cada gene. Saber en qué se transforma cada segmento de esa información contenida en el ADN. Y como los archivos de cada especie son diferentes, la cantidad de archivos que hay que estudiar y la cantidad de hojas por archivo que hay que revelar prometen, además de incontables sorpresas, emociones, explicaciones y aplicaciones, una gran cantidad de trabajo por hacer. La forma de atender la salud y de entender las enfermedades, los sistemas de diagnóstico, la manera de curar los padecimientos, todo está experimentando una lenta, pero imparable transformación. Una vertiente prometedora de esta medicina es la terapia génica. Se va a poder predecir desde el embrión qué enfermedades va a poder tener, se podrán desarrollar estrategias para evitarlas. En la actualidad esto ya se hace. Hay enfermedades genéticas que se pueden diagnosticar al nacimiento, como el hipotiroidismo congénito, falta de tiroides congénita, que si se diagnostica al nacimiento, se da hormona tiroidea desde ese entonces y se evita la aparición de enfermedad. Hay otra enfermedad que se llama fenilcetonuria, por ejemplo. Este produce un retraso mental profundo, y para que ocurra este retraso mental profundo, el niño tiene que tomar leche normal, pero si se elimina de la leche normal un aminoácido que se llama fenilalanina, se evita la aparición del retraso mental profundo y las demás manifestaciones de la enfermedad. O sea, modificando el medio ambiente se altera la expresión de los genes. No hay que olvidar que el hombre y todos los animales o plantas no son únicamente la suma de sus genes, sino son sus genes más el medio ambiente. Las técnicas genéticas permiten diagnosticar la presencia de estas alteraciones, incluso en los padres, antes de que sus genomas se entremezclen y den lugar a un descendiente afectado. También es posible detectar el padecimiento durante el desarrollo embrionario de una persona. En el caso de las enfermedades neurológicas, hay un área que se está desarrollando muy recientemente, que es el de las células madre o las células troncales,
estas células pluripotenciales que existen en todo el organismo y que se encargan de reparar donde es posible, de diferenciarse donde hay una pérdida celular cualquiera. El estudio de estas células madre, o estas células pluripotenciales, seguramente va a traer grandes beneficios como en las terapias del futuro. Es muy probable también que las investigaciones de las células embrionarias fetales vayan también a proporcionar información y posibilidades terapéuticas serias para un buen número de enfermedades neurológicas. Lo impresionante de la terapia génica es que no solo se trata de entrar en el archivo genético de un individuo y encontrar una hoja con errores, sino que existe la posibilidad de intercambiar esa hoja errónea por otra con la información correcta. La terapia génica, a diferencia de la terapia con base en medicamentos, consiste en la introducción de genes normales que reemplacen a genes defectuosos. Así, el problema se corrige de raíz. Las técnicas aún no están del todo desarrolladas, pero es cuestión de tiempo para comenzar a ver resultados espectaculares en esta dirección. Un primer acercamiento a cualquier aspecto relacionado con los genes es el desciframiento mismo de los genomas. Saber con certeza la información que guardan todas y cada una de las hojas de los archivos. El archivo humano, el archivo de los distintos animales y plantas, el de los microorganismos que nos enferman y el de los que nos son indispensables para la vida. Las enfermedades genéticas son las enfermedades que tienen nuestras células por mutación, por cambios en la secuencia original del material genético, que generan problemas clínicos. La diabetes es en muchos casos porque no hay producción de insulina, las hemofilias son por razón de un gene que no produce una proteína que coagula adecuadamente la sangre, y así muchas enfermedades son el resultado de la mutación en un gene. Pero las enfermedades más complejas son resultado de mutación de muchos genes, cuyos productos, sus proteínas, interaccionan, y cuando algunos de estos no funcionan, pues tenemos una enfermedad. Un ejemplo muy claro de esto es el conocimiento en la mosca drosófila, donde ya se conoce la secuencia de todo su genoma. Y hay del orden del 30% de genes en esta mosca que son homólogos iguales a los nuestros. De estos, hay como 80 genes en mosca, de sus 16.000, que son genes que tienen un gene muy parecido en humanos y que están participando en enfermedades genéticas humanas. Un conjunto de estos son genes que en la mosca dan el fenotipo de Parkinson. Hay moscas, digamos, entre comillas, parkinsonianas. Y esto es extraordinario porque va a permitir, ¿no?, que se definan cuáles son los genes en humano que están participando en esta enfermedad, porque son muchos. Pero lo más importante es que va a permitir tratar a las moscas parkinsonianas con una gran cantidad de nuevos drogas que pudieran utilizarse en diferentes etapas del tratamiento del Parkinson. Y esto es extraordinario porque no podemos hacer en humanos ni lo podemos hacer en ratón a la velocidad en que esto se requiere. Con la mosca se pueden probar millones de mosquitas con millones de combinaciones de estos fármacos en diferentes condiciones. Y esto es extraordinario. Hasta donde sabemos, el flujo de genes ocurre principalmente de manera vertical, es decir, pasan de los padres a sus descendientes. Un campo de aplicación a corto plazo es en el área conocida como farmacogenética. Sabemos que cada persona responde de manera diferente a las medicinas que se toma y que esto representa un problema de salud grave. Existen casos en que las medicinas no tienen el efecto esperado o pueden llegar a ser muy tóxicas. Pues sí, es que si se conoce bien el genoma de un individuo, se podrá dar los fármacos a las dosis que a ese individuo le conviene. En la actualidad las medicinas se dan para el promedio de la gente, pero este promedio está formado por la suma de muchas variables, ¿no?, divididas entre total de sujetos, es un promedio.
Ya si se conoce bien el genoma de la gente, podrá individualizarse el tratamiento y esto podrá ser muy útil. En medida que se conozcan mejor los mecanismos que producen estas enfermedades, se podrán crear nuevos agentes medicamentosos, están dirigidos a controlar una enfermedad específica. Yo creo que el futuro es promisorio. Una de las áreas que está teniendo gran impulso al final de este siglo, en el año 2000, es la farmacogenómica, y que no es otra cosa que aplicar el conocimiento del genoma humano a la farmacología clásica. ¿De qué se trataría? Para poner un ejemplo, baste mencionar el gene del citocromo P450, uno de los casi 500 genes que tiene esta familia de genes, que produce una enzima que se encarga de detoxificar más de 100 medicamentos de uso común en cardiología y en neurología. Esta enzima va a detoxificar estos 100 medicamentos, pero resulta que la variabilidad genética entre los individuos hace que algunos tengamos una capacidad de detoxificación lenta con esta enzima y otros con una capacidad de detoxificación rápida. Estas diferencias pues son impresionantes. Si a un detoxificador rápido le damos 10 miligramos, no le van a servir de nada, no vamos a tener efecto, pero si a un lento le damos 500 unidades, probablemente lo intoxiquemos y podamos ocasionarle la muerte. También en el campo de la medicina, otra técnica que se está transformando profundamente es la de la vacunación. Las primeras vacunas que se usaron resultaban de cultivar el virus de la rabia en el cerebro de conejos adultos. Se obtenían los virus, se les atenuaba para que no resultaran dañinos y se les inyectaba a la persona. Así la persona desarrollaba una respuesta inmune contra un posible ataque de tales virus. Al paso de los años, fueron perfeccionándose los métodos de cultivo. Se usaron cerebros de animales recién nacidos, luego cultivo en huevos y posteriormente en cultivos celulares. Las vacunas más modernas, las llamadas recombinantes, ya no usan el virus completo atenuado, sino solo la proteína que va a disparar la respuesta del sistema inmunitario para generar los anticuerpos protectores. En el campo de los antibióticos, también están cambiando las cosas. Los antibióticos son compuestos que interfieren con la función de alguna proteína de suficiente importancia que al desactivarse hace inviable la sobrevivencia del microorganismo infectante. Ahora que se conocen y se van a conocer aún con mayor profundidad los genomas de los microbios, podrá detectarse un mayor número de sitios donde poder atacar con antibióticos y en consecuencia podrá desarrollarse una gama mucho mayor y más precisa de estos. Más aún, podemos pensar en la posibilidad de modificar genéticamente a los mismos microbios para erradicar o reducir sus capacidades virulentas. Algo que nos enferma, podremos transformarlo en algo que ya no nos enferme. De los habitantes de la ciudad de los dioses, sabemos que eran de distintas procedencias, pero podemos saber muchas más cosas. Pueden llegar a establecerse también mediante el creciente saber de la genética, grupos familiares, relaciones de parentesco mucho más cercanas. Podemos averiguar también cómo era su salud, qué tipo de enfermedades padecían, qué tan diferentes eran de las que ahora nos afectan. El agua de los mares del saber se conjuga para revelarnos que todo el conocimiento está íntimamente relacionado. La genética es una disciplina de todas las ciencias, las sociales y las naturales. Sus posibilidades van mucho más allá. Podremos darle a nuestros alimentos, animales y vegetales, las características que deseemos de sabor, color, textura, tamaño, nutrientes. Podremos crear estirpes de microorganismos que limpien y descontaminen buena parte de lo que tan cuidadosamente hemos estropeado. Sin embargo, el reto de la revolución de la ingeniería genética es mayor. Las implicaciones éticas y consecuentemente las legales, las implicaciones sociales que tiene
todo este avance en la investigación del genoma humano y las enormes posibilidades de aplicación de estos conocimientos, pues están relacionados básicamente con los principios de la bioética, que es el de garantizar la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la equidad, y que, por otra parte, nos llevan a situaciones específicas. Vivimos esta etapa verdaderamente acelerada y maravillosa del conocimiento, y a través de esta época extraordinaria del análisis de los genomas vamos a poder afinar de manera muy importante las estrategias para poder contender con estas enfermedades en el humano y también en los otros seres vivos. Podemos ufanarnos de lo que nuestra inteligencia y razón han creado, pero no podemos olvidarnos que mayor inteligencia y sensatez nos exigirá hacer uso adecuado de todo esto para hacer la vida más digna, la nuestra y la de todos los seres que nos rodean.